Muy buenas noches, queridos hermanos. Soy la pastora Liliana Acevedo y quiero compartir con ustedes una palabra preciosa que está en Génesis capítulo 27. Vamos a leer solamente desde el versículo 24. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Este es un pasaje muy importante que contiene un mensaje de bendición de parte de un padre para un hijo. Cuando en el versículo 24 Jacob se hace pasar por Esaú y toma la bendición de su hermano. No solamente es porque unos días o quizá meses antes su hermano le había vendido su primogenitura y había negociado con un don precioso que Dios le había otorgado a él como hijo mayor, sino que en esto Dios tiene un propósito que más adelante vamos a ver. Es evidente que Dios desea que cada hijo sea bendecido por su padre y por su madre. En las distintas etapas de la vida, del desarrollo vital, en todo ser humano es importante que padre y madre estemos bendiciendo a nuestros hijos y desatando la palabra de Dios y los decretos de aquello que queremos ver de acuerdo a las promesas, lo que Dios nos ha dicho acerca de nuestros hijos. Debemos impartir continuamente bendición porque este fue el propósito de Dios. En este recuento de la palabra de Dios, nosotros vemos que Isaac llama a su hijo y le manda hacer una cena para poderle bendecir. Pero el propósito de ese padre es bendecir y establecer a través de esa oración la primogenitura en su hijo Esaú. Sin embargo, hay un complot entre su esposa y su hijo Jacob para tomar esa bendición. La pregunta aquí es: ¿por qué hacer tal engaño para conseguir una bendición? ¿Qué era lo importante realmente de esta bendición? Porque una aparente simple oración es tan importante para esta familia. Tan es así que su madre y su hijo Jacob hacen un complot y entonces preparan un engaño y hacen una serie de cosas y de acciones para poder recibir esa bendición. Cuando Esaú viene ante su padre para recibir lo que a él le pertenecía, descubre que Jacob había recibido esa bendición que es irrevocable y entonces entra en angustia. Y en el versículo 38 y 39 vemos que Esaú responde a su padre diciéndole: ¿no tienes más que una bendición? Solo una bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Por qué llora? Porque una necesidad tan grande surge en el corazón de este hombre que lo lleva a quebrantarse delante de su padre por causa de una oración, por causa de una bendición. Esaú sabía el poder de la palabra, el poder de la oración. Él comprendió para ese momento la importancia de su lugar, la importancia de ser un primogénito y la importancia de las declaraciones que su papá en ese momento iba a establecer. Esaú entendía que esa bendición iba a marcar en ese momento su presente, pero también su futuro y aún el futuro de sus hijos.
Cuando nosotros seguimos la vida de Jacob, entonces nosotros vemos que por muchas generaciones la bendición que su papá le otorgó viene sobre su familia. Se multiplica el número, se enriquece, es grande en la tierra, es reconocido como un hombre, uno de los patriarcas. Se mantiene sano, experimenta sanidad, llega a una buena vejez. Él y su descendencia no experimentaron plagas ni tampoco enfermedades. Ellos tuvieron la conquista sobre sus enemigos, gobernaron el territorio que el Señor les había dado con prosperidad, con muchas bendiciones. Esto lo sabía Esaú en el momento que cayó quebrantado delante de su padre, suplicándole por otra bendición, otra palabra. Es muy importante que nosotros como familias entendamos que para Dios las bendiciones que nosotros desatemos como padres tienen un gran peso en la vida de nuestros hijos. Los hijos son bendecidos y en sus vidas adultas pueden tener grande prosperidad, provisión, bendición y grande éxito por causa de la bendición de un padre. Pero también lo contrario, la vida de una persona puede languidecer y puede perder su norte y aún su propósito por causa de una maldición de su propio padre, de su propia madre. La bendición es un mecanismo primordial que Dios utiliza para impartir su imagen, para impartir lo que es Él, para impartir su identidad a sus hijos. El Señor quiere que nosotros como padres entendamos que nuestros hijos son sus hijos, son hijos de Dios. El Señor quiere que nosotros entendamos que Dios ha llamado a nuestros hijos a tener más que una identidad con nosotros, una identidad con Él como Padre. Entonces, es de suma importancia que nosotros tomemos los recursos de la palabra de Dios, los nutrientes de las Santas Escrituras y los declaremos, los dejemos, los derramemos sobre nuestros hijos para que eso que Dios ha dicho de ellos se haga realidad. Pero ¿qué tiene que ver la identidad? Somos hijos de Dios y nosotros vinimos a este mundo con un destino, con un propósito. Estamos aquí en la tierra. El Señor nos trajo aquí para bendecirnos y trajo a nuestros hijos aquí a este mundo para bendecirnos. Cuando nuestros hijos se pregunten ¿quién soy yo? Cuando llegue ese momento de la vida donde nuestros hijos se pregunten ¿y quién soy yo? Ellos tienen para ese momento que haber entendido que son hijos de Dios. No solamente son parte de una familia cuyos padres y cuyos genes aquí en la tierra son de nosotros o se los aportamos nosotros, sino que son hijos de Dios. Cuando ellos comiencen a usar esas preguntas existenciales, a quererles responder más bien y se pregunten a sí mismos, pero ¿quién soy yo y qué he venido a hacer a este mundo y para qué estoy acá? Ellos ya deben tener una identidad bien formada en el Señor. ¿Y cómo forman esa identidad? A lo largo de la vida, en el contexto de la familia, a través de esa identidad familiar que ellos han tenido. Me explico, dentro del núcleo de la familia hay pautas de crianza, formas y estilos de vida que cada pareja de padres elige para formar a sus hijos. Cuando nosotros entendemos bien lo que somos y para qué estamos en este mundo, nosotros como padres tenemos la responsabilidad entonces con el Señor de formar a nuestros hijos con esa identidad en la palabra, que sus conceptos, su forma de pensar, sus criterios, su vida, sus procesos mentales y también sus estructuras cognitivas, todo eso esté basado en la palabra de Dios. Que la percepción que comience a generarse nuestros hijos sea como hijos de Dios. ¿Cuánto valen para Dios? ¿Cuánto los ama el Señor? ¿Para qué están aquí en la tierra? Porque Dios los trajo y les dio permiso de venir a este mundo. El valor de la vida de nuestros hijos tiene que ser orientado según la palabra, no según los parámetros del mundo y de los medios de comunicación.
Entonces, cuando comprendemos bien esta responsabilidad, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Vamos a estar decretando desde que nacen y aún desde antes del nacimiento cuánto significan para Dios. Le vamos a estar impartiendo la palabra de Dios, y con la palabra de Dios estamos forjando el destino que ellos vinieron a cumplir aquí en este mundo. Cada una de las etapas de la vida de nuestros hijos tiene que ser marcada por la palabra de Dios. En el curso de la vida de ellos, desde que nacen hasta que llegan adultos y parten de este mundo, hay una impartición que continuamente Dios tiene determinada para ellos y está derramando. Y esa impartición viene por la proclama, por el decreto que desde la casa los padres comenzaron a hacer. En otras palabras, si queremos ver futuros hijos adultos de bendición, de éxito, de progreso, de prosperidad y de triunfo total, desde ahora comencemos a decretarlo, comencemos a hablarlo, a proferirlo, a pronunciarlo, y hablemos continuamente con ellos de lo que Dios tiene para ellos, lo grande de Dios para ellos. Si los padres no hacen más que criar a sus hijos y darles un techo y asegurarles una comida y tal vez una educación intelectual, la identidad de ellos no va a ser bien formada, porque en el colegio se adquiere el conocimiento, pero en la casa se adquieren los valores, y la identidad está formada por los valores, la cultura, el contexto, lo que nosotros como familia, como sociedad le aportamos a una persona. El destino de nuestros hijos y de los jóvenes cristianos, de los futuros adultos cristianos que están en nuestra familia, depende de qué es lo que nosotros estamos diciendo ahorita de ellos. Así como Dios tiene propósito, tiene destino, tiene diseño para ellos, el enemigo también lo tiene. Y todos los días hay agentes del enemigo alrededor, en torno a ellos, para impartirles maldición, para impartirles derrota, para impartirles confusión. Entonces, ¿por qué no utilizamos bien lo que Dios nos ha dado? El Señor nos ha entregado una preciosa palabra que nosotros debemos aprovechar bien. Debemos ministrarlos en todo momento, hacerles saber lo importante que son para Dios, cuánto el Señor les ama, qué representan, para qué están en este mundo. Cuando nosotros vemos el trabajo de Satanás en la vida de una persona, él siempre está trayendo un mensaje negativo. Entonces va a usar muchas veces los maestros, los mismos niños del colegio, los mismos padres, la parentela, para decirle a nuestros hijos o al cristiano: tú no eres nada, tú no eres nadie, tú no tienes valor, tú eres defectuoso, tú eres malo, tú eres ridículo, tú eres horrible, tú eres estúpido, tú eres gordo, demasiado flaco, tu nariz es muy grande, tu piel es fea, te ves terrible con anteojos, solo eres un producto de la fornicación. Esas son las voces del enemigo. Eso es lo que el diablo continuamente está ministrando y está hablando a los niños y a los jóvenes. Destrúyete con la droga, con el sexo, porque tú no naciste para otra cosa. Tu cuerpo fue hecho para la fornicación, úsalo para el deleite. Eso es lo que continuamente él ministra. Ahora, ¿cuál es la contraposición? Lo que papá, mamá establecen desde el hogar, lo que decimos a diario. En una de estas predicaciones, el pastor Dani compartía con nosotros la importancia de que los padres hablen a sus hijas palabras tiernas, les traten con afecto y les muestren mucho cariño en el hogar. Porque cuando una niña crece sin el amor del padre, lo más seguro es que con prontitud y a temprana edad comienza a buscar el amor de un hombre, y en muchos de los casos el amor de un hombre mayor, como buscando reemplazar la figura que le faltó, la paternidad que le faltó.
No debería ser así. Nosotros como pareja, nosotros como matrimonio, debemos garantizarle a nuestros hijos el bienestar y que ellos puedan desde niños construir una identidad basada en la palabra de Dios, que se sientan amados, se sientan importantes, sientan que son grandes a los ojos de Dios, que Dios los ve productivos, que Dios los ve en bendición.